Muy buenas tardes para todos. Damos inicio con mucha alegría a nuestros coloquios espirituales, ya en una serie que se nos va volviendo larga y ojalá muy interesante. En los coloquios espirituales queremos proponernos lo que dice su título, un intercambio, es decir, entrar en diálogo, ustedes y este servidor como su pastor, pero sobre todo entrar en diálogo con Dios. Y por lo tanto, mientras nos vamos reuniendo, recuerdo un poquito nomás nuestro objetivo, porque el objetivo de hablar con el Señor, de entrar en coloquios con Él, es el objetivo principal de esto que hacemos semanalmente. Y más allá de las palabras que ustedes oigan, de las enseñanzas que ojalá sean siempre muy provechosas y muy sustanciosas para todos, más allá de todo eso está el que sus corazones se vayan llenando de la palabra de Dios y vayan reaccionando frente a esa palabra. Dios me habla y yo respondo. Y por eso la esencia misma de este ejercicio que estamos tratando de hacer es que sea Dios mismo el que nos educa, más allá de las palabras que intercambiamos, que sea Dios mismo el que educa nuestro corazón. El coloquio se establece entonces cuando escuchando, sentimos además que nos vamos involucrando y que por lo tanto de vez en cuando podemos exclamar, gracias Señor, eh, aquí estamos, qué bueno conocer, siempre hablando con Dios. Él siempre nos está oyendo y por eso los coloquios espirituales tienen su sentido fundamentalmente en eso. Pero la dimensión de la educación de nuestra fe, esa que con frecuencia me hace llamar a este ejercicio también una catequesis para adultos, la educación de nuestra fe también es importante. Y por eso estamos tratando de seguir las palabras del Sermón de la Montaña en orden, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y ya saben ustedes lo que pensamos de esos capítulos, que son propiamente la promulgación del reino, la carta magna, como la constitución del reino de Dios. Comenzamos entonces con las bienaventuranzas, seguimos con los mandamientos, tal y como viene indicado en el capítulo 5 de Mateo. Hicimos el enlace que tiene el mismo San Mateo, eso nos tocó la semana pasada, y comenzamos lo que el Evangelio de Mateo llama las obras de justicia. Les recuerdo la frase con la que el Señor comienza el capítulo 6, cuídense de practicar su justicia delante de los hombres. Cuando hablamos de esa frase, les recordé que la cuarta bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y es esta la justicia a la que se refiere la cuarta bienaventuranza. Como quien dice, con esto que estamos haciendo ahora, estamos confirmando la enseñanza que dimos cuando hablamos de las bienaventuranzas, es decir, estamos comprendiendo más que todo el sermón de la montaña y muchas de las enseñanzas posteriores de nuestro Señor Jesucristo explicitan las bienaventuranzas, pero además estamos entendiendo algo que es extraordinariamente bello. La justicia en la Biblia es mucho más que el darle a cada uno lo que le corresponde. En ese sentido, ¿qué le tocaría a Dios para actuar nosotros en justicia con Dios? La justicia en la Biblia es la santidad, porque a Dios nuestro Señor le corresponde la obediencia, el acatamiento de sus mandatos, la alabanza permanente. Y la justicia de la Biblia se refiere a la santidad original del ser humano, a ese que vivió justo delante de Dios. Espero que con esta breve introducción ya estemos reunidos todos los que queremos compartir este rato y entonces comencemos nuestros coloquios hablando con Dios, por supuesto, que es quien de verdad es importante.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú que has creado el universo entero sacándolo de la nada, solo por amor, tú que has determinado la sucesión de los tiempos y de las horas y que nos has puesto en medio de la historia para que con tu auxilio hagamos un mundo mejor. Concédenos vivir de tal manera estos encuentros que podamos asimilar tu palabra, traducirla en nuestra vida por medio de comportamientos adecuados y llevarla al mundo hasta construir con tu palabra un mundo mejor, un mundo donde reinen la paz, la justicia, la caridad, la verdad, pero porque tú habitas en todos los corazones. Y esto con mucha fe te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces damos inicio a nuestra reflexión del día de hoy y lo primero será leer el texto, leer lo que sigue en el capítulo 6 de San Mateo. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a los que les gusta orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu habitación y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no conversen mucho como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Fíjense qué belleza. Les anuncié desde hace un par de semanas, y lo comenzamos la semana pasada, el título nuevo de 3 caminos para la santidad, 3 caminos para llegar al cielo. Y en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, las obras de justicia son 3, son esos 3 caminos. Son, primero, como lo vimos la semana pasada, la limosna, el don de uno mismo y el don de todo lo que uno tiene para los demás. Y en segundo lugar, la oración, y en tercer lugar, el ayuno o la mortificación, que lo veremos más adelante y verán qué interesante. Ahora nos vamos a detener sobre el tema de la oración, que es riquísimo y a todos nos sirve, a ustedes y a este servidor. A mí también me ha servido mucho reflexionarlo. A todos nos tiene que interesar preguntarnos más por la oración que quiere nuestro Señor Jesucristo. Como recurso para el día de hoy voy a citar otras partes de la Biblia y las vamos a leer porque me parece interesantísimo lo que vamos a oír juntos,
y debemos dejarnos educar por el Señor para la oración. No cualquier oración es oración cristiana. De tal manera que si alguna vez me oyeron decir que la fe, esa que tenemos, gracias a Dios, que compartimos ustedes y yo, por su propia naturaleza, la fe por lo que es, reclama varias cosas. La fe, si es auténtica, reclama ser conocida. No es normal que uno que dice que tiene fe no quiera conocer más a Dios o quiera conocer más a la iglesia, a sus santos. En fin, la fe reclama ser conocida, ser celebrada. Es parte de nuestra fe. Lo que hacemos en nuestros templos los domingos es parte de nuestra fe, lo que hacemos con las celebraciones de la iglesia. Ser conocida, ser celebrada, ser vivida, es decir, hay una moral, hay una forma de vivir como cristianos que no es igual a la de los paganos que vamos a hacer. Para otros ni siquiera el concepto de pecado funciona y no todo lo que es malo es pecado ni todo lo que es pecado es malo. Hay cosas simplemente que en la justicia civil son una cosa y en la justicia de la iglesia son otras, pero nosotros nos regimos por la palabra de Dios y finalmente encontraremos siempre que razonablemente hay una coincidencia perfecta entre lo que nos enseña Dios y lo que nos hace seres humanos. De eso ya hablamos un poco cuando concluimos los mandamientos. Pero la fe reclama por sí misma ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser hecha oración. Mejor dicho, es como un solo movimiento en el que uno conoce a Dios, lo celebra por su grandeza, vive coherentemente, pero sobre todo conversa con Él. Y de eso se trata nuestro tema de hoy, de aprender a hablar con Dios y aprender a hablar con Dios como Él quiere. Repito, no toda oración es oración cristiana. Claro, eso es fácil entenderlo cuando uno se da cuenta que también los que no tienen fe católica hacen oración, también los que creen en cosas raras hacen oración, ¿cierto? Los que creen que el humo saca espíritus o los que creen que el tabaco cura males, también esos hacen oración. Pero eso no es oración cristiana y por lo tanto no es la que nosotros tenemos que hacer. Y aún dentro del ambiente cristiano siempre es mejor que nos dejemos purificar porque habría formas de oración que no son parecidas a las de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ustedes nunca han visto que en la Iglesia Católica se le den órdenes a Dios, se le den mandatos. Pero ustedes sí han visto mucho en una cantidad de lugares que ahora desafortunadamente abundan en que le dan mandatos a Dios. Sánalo, Señor, sánalo. Y le dan muchas órdenes a Dios. Ahorita sí que juegan algunos católicos con la sangre de Cristo y la mandan y la ordenan y en fin. Pero no vamos a ponernos en eso, sino vamos a dejarnos purificar por lo que es la enseñanza de Jesús sobre la oración. En este punto, precisamente para que valga como obra que nos justifica, por eso se llaman de justicia, como obra que nos justifica, la oración no es una actitud, no es una acción que se exhiba. Si vas a orar, métete a tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre, que tu Padre que está en lo secreto allí te va a escuchar. Eso lo dice clarísimamente nuestro Señor en este lugar y entonces entendemos, primero que todo, que la oración no es de exhibición. Si nos ven orando no importa, pero no hacemos como los fariseos o los hipócritas de orar para que nos vean. Perdemos todo mérito, por supuesto, hacemos una payasada. Y seguramente estaremos por dentro pensando más bien en el que nos está viendo que en Dios nuestro Señor, que es quien merece que nuestra fe se exprese conversando con Él. También dice el Señor que no nos deshagamos en palabrería inútil. En la oración no son las muchas palabras las que conquistan las cosas. ¿Recuerdan ustedes esas retahílas que hacen algunos para esas famosas sanaciones y cosas? Y cuando ya no tienen más dicen que están hablando en lenguas y hacen cosas muy, muy raras. Atención, porque la vana palabrería
nunca ha sido objeto de intercambio con Dios. A veces es más escucharle y sobre todo como hace siempre la iglesia, como siempre lo ha hecho, pedirle humildemente que hacer cosas extrañas o darle órdenes. Recuerden eso, por favor. Entre los católicos nunca le damos órdenes a Dios, nunca lo mandamos a que nos haga las cosas. Siempre le pedimos humildemente. En la misa ustedes ven el ejemplo y modelo perfecto de la oración. Todo lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y lo pedimos humildemente. Nuestras peticiones son siempre humildes y por eso sabemos que siempre son escuchadas por Dios. Bien, pues el catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes saben que he tratado de seguir en estos encuentros nuestros, comienza con una definición sobre la oración que vale la pena que repita para ustedes porque ciertamente es tan simple que nos enriquece. La oración es una relación viviente y personal con Dios en quien creemos. Nuestra fe. Si decimos que creemos en Dios, entramos en una relación viviente y personal. Personal quiere decir de tú a tú. Dos yoes que se encuentran. Tú eres Dios y yo soy tu hijo. Tú, dos personas que se encuentran. Dos personas inteligentes, por supuesto, Dios, la inteligencia infinita, suma, máxima, la mía, una inteligencia limitada y finita, dos voluntades que se encuentran, la de Dios absolutamente libre, la de Dios omnipotente, la mía fragilísima, pero dos voluntades que se encuentran y por lo tanto dos personas que interactúan, Dios creador, yo criatura, pero personal. La oración es una relación personal, como esa que tratamos de establecer aún por estos medios, una relación de persona a persona. Pero es viviente. La oración no es algo que uno se aprendió de memoria y anda, repite y repite y repite y repite, aunque puede repetirla muchas veces, pero entendemos que es una relación de la vida, con la vida y para la vida. Aunque repitamos las Aves Marías, que lo hacemos con tanto cariño, aunque repitamos el Padre Nuestro, que lo hacemos con tanto gusto, de todas maneras es desde la vida. Es una oración que brota de la vida. Por ejemplo, yo tengo una necesidad y ofrezco un Padre Nuestro. Es en la historia mía, en mi vida, pero además es para la vida, es para vivir mejor, para cumplir mejor la misión que Dios me ha encomendado en este mundo. Entendiendo eso, que la oración es primero que todo una relación viviente y personal con Dios en quien creemos, entonces entendemos que la oración es algo en lo que se puede vivir. Es como si la oración fuera una atmósfera que respiramos, fuera un mundo en el que transitamos. De hecho, se parece mucho al mundo. La oración es el mundo de las relaciones de Dios con la humanidad, un mundo en el que entramos cuando tenemos fe y cuando queremos conversar con Dios. Un día les dije lo que es la palabra conversar, ¿no? Es versar sobre lo mismo, poner un tema y conversar sobre el tema. Es versar sobre un tema. Y así nos sale Dios al encuentro. Dios sale a nuestro encuentro, he aquí la prueba. Dios sale a nuestro encuentro, la prueba suprema es Jesucristo nuestro Señor, pero Dios nos sale al encuentro hablándonos, para que nosotros, entendiéndolo, le respondamos. Y eso es una conversación. Entonces la oración comienza a ser un diálogo, no un monólogo. Muchas de nuestras oraciones, cuando tienen poquita fe, pueden ser como monólogos. Por ejemplo, rezar 10 rosarios seguidos para ganarme la lotería y de pronto no ganármela. Y no es una relación de amistad con Dios, ni tiene a Dios en cuenta, sino que trata de utilizar a Dios.
como hacen también los paganos, como hacen los idólatras. En cambio, una buena relación con Dios sabe que Dios es Dios, que Dios siempre está actuando, pero que actúa hasta en beneficio nuestro cuando y cómo nos conviene. Porque creemos. La fe reclama ser conocida y conocemos de Dios que Él es un Padre providente y bueno. Sabemos que Dios nos está concediendo todo lo que necesitamos bajo la forma de bendiciones, bajo la forma de gracias, bajo la forma de dones espirituales y materiales. Y porque lo conocemos así, porque conocemos a Dios, nuestra oración se vuelve entonces muchas cosas bonitas. Me voy a adelantar un poquito a lo que diremos más adelante: alabanza, acción de gracias, en fin, ofrecimiento, una cantidad de cosas hermosas. Hay santos que por su agilidad para la oración se nos han vuelto modelo y camino, pero para no agotar un tema que nunca acabaríamos de explorar por su riqueza, quisiera recordar nomás otra definición de oración muy sencilla y muy bonita. Santa Teresita del Niño Jesús. La oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, desde dentro del sufrimiento, como desde dentro de la alegría. Fíjense que para Teresita la oración tiene distintas expresiones, pero todas bajo la idea de un impulso del corazón. No importa que sea desde el sufrimiento, si participamos un poco de los sufrimientos de Cristo, o desde la alegría, es un impulso del corazón que puede ser una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, en fin, una relación con Dios. La oración puede entonces ser el mundo en el cual vivimos, si nos habituamos a ella. ¿De qué está llena su mente todo el día? Sí, usted que está escuchando ahorita, piénselo un momento, ¿de qué tiene lleno su pensamiento todo el día? Porque yo les digo que uno de los intentos de hoy en día es no pensar, y para eso tenemos una cantidad de recursos. El mismo televisor que tan frecuentemente ocupa los mejores espacios de las habitaciones y de las salas de nuestras casas, el mismo televisor es una máquina que produce cosas, no que nos hace pensar. Pero en los momentos libres, ¿en qué pensamos? ¿Qué ocupa nuestra mente? Hay cosas que pueden llenarla, hay deseos, hay gustos, hay planes, hay proyectos, pero imagínense que todo se pudiera volver oración. Señor, yo tengo este proyecto, si tú quieres, bendícelo por favor. Si te parece que es un proyecto que te glorifica y que puede servir para mis hermanos y para mi familia, pues Señor, aquí estoy, ayúdame. O Señor, he recibido unos alimentos realmente deliciosos hoy, gracias. Señor, bendíceme por favor, que voy a dar un paso importante en mi vida. Señor, estoy de cumpleaños, aquí estoy, tú me diste la vida. Y todo se puede volver motivo de oración. Y en el fondo, cuando depende de una cosa que Dios ha hecho previamente, es siempre relación, ¿no? Si me dio la vida, si Él puede resolver, si Él me puede ayudar, es siempre una relación. La oración puede, y ojalá fuera, la actitud más constante, la expresión más clara de nuestra fe católica día y noche, a todas horas. Termino con las ideas de los santos, con una que desde cuando era muy joven y la conocí, me ha subyugado. Y se trata de San Juan María Vianney, a quien cariñosamente llamamos el santo cura de Ars, el párroco del pueblo, el párroco de Ars.
San Juan María Vianney gozaba tanto hablando del amor de Dios y se sumergía tanto en el amor divino cuando oraba, que en alguna ocasión escribió una oración en la que le pedía a Dios estar siempre amándolo, que él quería decirle con cada inhalación, con cada inspiración, yo te amo, pero igual con cada exhalación, yo te amo. Y Señor, que cada palpitar de mi corazón sea un yo te amo, que todo lo que haga yo en mi vida sea un yo te amo, y que mi último suspiro sea un yo te amo. ¿No es una oración bellísima y que podemos decir siempre, en cualquier circunstancia, como nos enseñó hace un rato Teresita, en medio del dolor o en medio de la alegría? Señor, yo te amo. Los que han tenido relaciones bonitas saben que hay frases entre dos personas que se aman que nunca sobran y que no cansan. Créanme que el yo te amo dedicado a Dios nunca cansa, nunca cansa. Así que, Señor, yo te amo. Poco a poco, el orante, el que por su fe, la fe que pide ser conocida, ser celebrada, ser vivida y ser hecha oración, la fe que se conoce, en el orante hace que distinga las tres personas divinas y que se dirija al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo o a Dios, a los tres al tiempo, en singular, Dios, uno y trino, o en singular al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo. Pero eso no hay que hacer ni siquiera mucha fuerza. Hay que simplemente recurrir a eso que sabemos de nuestra fe, lo que dice el credo, que Dios es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, o sea, inteligentísimo, bondadosísimo. Bueno, que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, eterno, Dios de Dios, luz de luz, y hablarle de eso, hablarle al Hijo de eso, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Comparten una sola naturaleza los tres, que se llama la divinidad, Dios, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que sin embargo adquirió otra naturaleza, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Y también del Espíritu Santo sabemos mucho. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Están oyéndome porque el Espíritu Santo los tiene vivos. Yo estoy hablando porque el Espíritu Santo está haciendo este milagro. De tal manera que en Él, en el Espíritu Santo estamos haciendo esto. Él es discretísimo. Contrario a algunos fanáticos que Él tiene, el Espíritu Santo es lo más discreto que hay. Tan discreto que a veces no se deja sentir. Se deja ver en sus efectos, pero no se deja a veces ni percibir. Y aquí está. Y Él es el que anima esto. Y Él es el que ha hecho que la palabra de Dios tenga la eficacia actual que tiene. Porque Él está vivo y Él es el autor. Él habla en cada palabra de la Biblia. El Espíritu Santo, si lo entendiéramos mejor. En fin, cuando uno va creciendo en la fe, es decir, cuando uno aprende a orar cada día más y mejor, comienza inclusive a hablarle a Dios, al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo de manera distinta, sabrosa, bonita. Cada uno como es. El Padre Celestial no espera que yo sea otro, sino que sea este que Él creó. Y por lo tanto yo no puedo decirles a ustedes ahora, háblenle más al Hijo, o háblenle más al Espíritu Santo, o háblenle más al Padre, sino que en su fe vayan permitiendo que la renovación profunda que hace la palabra de Dios los lleve a amar, a alabar, a glorificar a los tres como Dios único, vivo y verdadero, o a cada uno personalmente
porque también cada uno personalmente actúa por nosotros y por nuestra salvación. En fin, la oración vista de esta manera, como fruto de la fe, ¿se acuerdan que la fe es una virtud teologal? Como regalo que nos viene dado con la fe que reclama ser hecha oración, pues primero que todo es un regalo de Dios. Si oramos es porque Dios nos ha regalado ese don. ¿A quiénes les da Dios el don de la oración? A todos los que tienen fe. ¿Y por qué yo casi no oro? O la fe está chiquita o no se ha arriesgado a hacerlo. Comience a orar, que a orar solo se aprende orando. A orar se aprende orando. De tal manera que a comenzar, ojalá ya, ojalá en este momento mientras hablamos esté usted diciendo, Señor, yo te amo, porque esa es oración. Que cada inhalación sea un yo te amo, que cada expiración sea un yo te amo y que mi última frase ante la tumba sea un yo te amo. Si la fe, que es el regalo fundamental, nos muestra que la oración misma es ya un regalo de Dios, abriendo un poco los ojos de la fe, nos damos cuenta que es que Dios es el que habla en un diálogo eterno de un amor que siempre será más grande que nosotros, que nunca acabaremos de comprender, pero que Él ya nos está regalando. Y es el amor de la Trinidad. Es un amor en el que tres personas distintas dialogan y en el que entramos nosotros cuando por fe damos ese paso. Y entonces la oración se vuelve también comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es la manera como vive la Trinidad. Es decir, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Pero eso es vida. Entonces la comunión es la forma de vivir de la Trinidad que Dios, cuando creó el mundo, quiso compartirlo con el ser humano. Los animalitos, por más queriditos que sean, no están llamados a la comunión con Dios. Pero ustedes y yo sí. Y el primer signo de que Dios nos creó para la comunión es la pareja humana. Esa condición sexual del hombre y de la mujer que se unen, ese es el primer signo de que Dios quiso al ser humano hacerlo hombre y mujer para que hubiera en la unión de los dos la perfecta unidad que hay en el cielo, incluida la fecundidad de la eternidad, porque hay hijos. No podemos dedicarnos mucho a esta belleza, pero fíjense que en la oración uno de los primeros misterios que aflora es el que Dios quiere vivir en comunión con nosotros. Dios nos abre como la puerta de la eternidad y nos permite entrar en el diálogo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es que si nosotros nos dirigimos al Padre, es en el Hijo que lo hacemos. Él es el que nos comunica la condición filial. Es que si nosotros le hablamos al Padre, es el Espíritu Santo el que nos capacita. Son las palabras con las que glorifican la eternidad el Espíritu al Padre y al Hijo las que nos brotan. Y si nos dirigimos al Espíritu Santo, por supuesto que es el Padre el que nos ha revelado la existencia del Espíritu Santo, nos lo ha regalado. Y es en Cristo, por supuesto, que nos lo prometió y nos lo dio. Y así sucesivamente. Toda nuestra oración es de comunión con las tres personas divinas. Basta abrir los ojos un poquito y darse uno cuenta, cada vez que yo entro en oración, entro en comunión con Dios. Y comunión quiere decir algo tan profundo como el compartir con Dios mi intimidad. A veces me pregunto, ¿y con qué palabras? Pues si no hay más, ya se las enseñé, yo te amo. Si no hay más, pero habrá más, porque la fe es tan rica y Dios nuestro Señor tan grande y misericordioso que si comienzan a orar ya mismo, Dios dará muchas, pero muchas palabras. Lo que estoy en este momento tratando de aclarar es que la oración, en el solo hecho de darse, revela que Dios ha querido compartir con nosotros su comunión y que nos llama a la comunión con Él.
a fundirnos con Él en un abrazo que entre otras cosas será el abrazo de la vida el día de nuestra muerte. Será el que nos diga de verdad la conclusión de esta etapa y nos ponga en la etapa siguiente, que será de oración. La oración tiene además otro detalle que brota también de su naturaleza y de su expresión, ¿no? Siempre que oramos, ponemos de manifiesto el misterio de la alianza. Es que la alianza que Dios quería establecer con la humanidad no es un pacto firmado, no es una cosa exterior. La alianza es de corazón a corazón, como el esposo y la esposa. Y por lo tanto, en la oración siempre se ve que nosotros expresamos el misterio de la alianza. Muy bien. Como criterio fundamental, esto lo entiende el que tiene humildad. Mejor dicho, pido para mí la humildad, la pido para ustedes, pidámosla para todos nosotros, porque toda esta grandeza de lo que es orar y orar sin desfallecer, lo entiende sobre todo el que humildemente reconoce que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas. Pero les prometí que íbamos a mostrar otros detalles desde la Biblia. Bueno, resulta que la experiencia de la oración, como va ligada a la de la fe, pues es la experiencia más antigua del ser humano. Desde que Dios se reveló a Abraham, hay oración de esta que es fruto de la fe. Y por supuesto que en el Antiguo Testamento podríamos tener muchos ejemplos preciosos, ya podríamos mirar un poco los profetas o los santos, los salmos, ¿qué tal? 150 oraciones distintas para cantar a Dios nuestro Señor por todos los motivos humanos. Hagan este ejercicio. Fíjense cómo en los salmos es donde más se encuentran las expresiones de Dios que usamos todos los días, sin darnos cuenta que vienen de los salmos, que Dios es grande, misericordioso, bueno, que Dios es justo, que Dios es piadoso. Todo eso viene de los salmos. Un día tendremos tiempo para hablar de ellos. Pero en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que Jesús, aún siendo hijo de Dios, hijo a quien le vamos a orar, hace la experiencia de la oración. Él mismo ora. Y lo hace no exhibiéndose, aunque lo vean. Pero la otra maravilla es que, como acabamos de oír, Jesús nos enseña a orar. Claro, los discípulos veían esa condición orante de Jesús y le dijeron varias veces, y a también algunos extraños, Señor, enséñanos a orar. A los discípulos como que les dio también un poco de nostalgia por lo que veían entre los discípulos de San Juan Bautista. Señor, enséñanos a orar como Juan Bautista enseñó a sus discípulos. Y Jesús lo hizo, y lo hizo con toda consistencia y con toda paciencia. Y yo quisiera que compartamos algunos detalles sobre esas enseñanzas de Jesús para la oración. Entonces vamos a ver primero el Padre Nuestro en San Lucas aparece en un contexto distinto del de Mateo. Cuando yo me encuentro estos detalles, o sea, en Mateo aparece en el Sermón de la Montaña y en San Lucas aparece en el capítulo 11. El Sermón de la Montaña de Lucas está en el capítulo 6. Cuando yo me encuentro estas cosas, lo que veo es que hay enseñanzas que Jesús impartía en distintos lugares y seguramente por eso también se grabaron más fuertemente en los corazones de los discípulos. Pero por ahora quiero leerles lo que viene después del Padre Nuestro en Lucas. Y entonces dice así, les dijo también, si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice, amigo, préstame 3 panes porque me llegó de viaje un amigo y no tengo que ofrecerle. Y el otro desde dentro le responde, no me molestes,
La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo nos acostamos. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por lo importuno, por lo inoportuno, y le dará todo lo que necesite. Por eso, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pez en lugar de pescado le da una culebra? O si le pide un huevo, le da un escorpión. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre del cielo le dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Preciosísimo, ¿verdad? El amigo inoportuno. Esta enseñanza de Jesús no es para que nos volvamos canzones, por supuesto, pero es para que entendamos que la oración debe ser hecha insistentemente. No cansarnos de orar, no cansarnos. Y diversificar la oración. No es solo para pedir. Fíjense que no dice no pidan, al contrario, pidan y se les dará, pidan. Entre otras cosas, ¿no han pensado en lo hermoso que sea esto? Es decir, que Dios mismo nos diga pidan. Reflexionen un poquito sobre eso. Siempre que yo pido, estoy respondiéndole a Dios. Hasta para eso. Siempre que le pido algo, Él ya me había animado para que le pidiera. Pidan y se les dará. La oración es también para buscar. Busquen y encontrarán. En los Salmos hay uno muy bello que dice, buscaré tu rostro, Señor, tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Busquen. En la oración se busca a Dios. Ahorita hablábamos de pronto de un poquito de poca fe, de que a veces nos falta entregarnos del todo. ¿Mm? Busquen y encontrarán. Busquen. Pero también toquen, llamen y se les abrirá. Claro, hay puertas por las que podemos entrar. Santa Teresa de Jesús, de quien ya he hablado en algunas ocasiones, escribió un libro muy famoso que se llama Las moradas, las habitaciones, y compara como el interior nuestro, nuestra alma, con un castillo en el que hay 7 habitaciones, 7 estadios sucesivos. Y por supuesto hay puertas para abarcar, para pasar de un lado al otro. Y esas puertas las abre el Señor, las abre la palabra. Toquen, toquen, porque ese ejercicio hay que hacerlo. A veces, al inicio, hay que tocar para que se abra la primera puerta con una gran humildad. Señor, no sé orar porque no oro. Esa es la definición. No es que a mí no me enseñen, es que como no oro, no he aprendido. Entonces voy a comenzar. Entonces ahí hay que tocar. Señor, que yo aprenda a orar. Eso más que una petición es esa última cláusula de la enseñanza de Jesús en este párrafo tan bonito, pero tan bonito. Y vean cómo Jesús se encarga de mostrarnos que si nosotros quisiéramos darle a un hijo todo lo que pudiéramos, ¿no? No malcriarlo, pero darle todo lo que pudiéramos. No le vamos a dar un escorpión si nos pide un huevo, ni una culebra si nos pide pescado. Dice Jesús, ¿cuánto más su Padre Celestial? No solo dice, les dará cosas buenas, sino dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Eso es oración. Esa es oración. Pedir el Espíritu Santo, pedir cosas buenas para todos, también para mí, también para cada uno de ustedes, con la confianza de que Dios es un papá bueno, que está pendiente. Si el amigo que se siente importunado, de todas maneras abre la puerta, Dios es mucho más.
Dios es mucho más. Atención con eso. Y les voy a leer un último parrafito que me interesa mucho que asimilen esta noche y que vale la pena. Realmente son dos enseñanzas. El primero, también les dijo una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre y sin desfallecer. Ahí está la enseñanza. Todos tenemos que orar siempre y sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En la misma ciudad había una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque yo no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oigan lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? Les digo que les hará justicia pronto. Y aquí viene una de las quejas más tremendas de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. La viuda inoportuna. Si tratamos de meditar un poco en esta parábola, nos vamos a dar cuenta que una viuda es alguien que siempre tiene necesidad. Y cuando se trata de justicia, es algo que es gravísimo. Necesita que se le resuelvan sus problemas para poder seguir viviendo. A veces su vida misma depende de esto. Y Dios sabe que a veces nosotros tenemos esa clase de problemas. Si nos da largas, si nos hace esperar, no es porque sea como el juez inicuo, sino porque nos hace crecer en la esperanza. Pero dice y asegura, siempre nos dará respuesta. Y no porque importunemos. Nos toca perseverar para enseñarles que era necesario orar siempre y sin desfallecer. Y finalmente, este lo conocen, el fariseo y el publicano. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Oigan pues, 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni siquiera a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Pues les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. El fariseo y el publicano, el fariseo y el recaudador de impuestos nos sirven para entender que las disposiciones del corazón cuentan mucho en la presencia de Dios. Y esta bendita humildad del que no se reconoce autosuficiente, sino que reconoce su humildad, su condición pecadora, su pequeñez, es lo que más agrada al Señor. Fíjense que el Señor no rechazó nunca a ningún pecador, ni siquiera a uno, ni siquiera a mí. Dios no rechazó nunca a ningún pecador. Y en cambio hay algunos que se sienten tan santos, que saben más de Dios que Dios mismo, que saben cómo funciona Dios, qué da Dios, cuándo lo pueden regañar a Dios, ¿no? Esos que andan haciendo milagros a 2x5 y luego cosechando pues montones de plata, por supuesto también. Pero sobre todo
comprender que Dios es Dios nos hace a nosotros ser lo que somos, ¿verdad? Criaturas. Y uno de los grandes pecados del mundo moderno es ciertamente la soberbia. Nosotros ya no creemos que seamos criaturas, que dependemos radicalmente de Dios. Podemos pelear por la comida, pero el día que se acabara y no hubiera ni por qué pelear, nos tocaría ser humildes. Eso es la humildad. Cuando ya no hay ni por qué pelear, porque mientras tanto, en vez de reconocernos necesitados, vamos a ser agresivos. Pero así no es la vida. ¿Por qué no ganar tiempo? Y en la fe, darnos cuenta que solo Dios es Dios, solo Dios es omnipotente. Solo de Dios dependen todas las cosas, también mi vida y su vida y nuestra historia presente y futura. Solo Dios es Dios, todo lo demás es creado. Y por lo tanto, es creado con las limitaciones de lo que no es Dios. Yo soy limitadísimo y soy frágil y soy pecador. Y como nos decía el Evangelio hace muy pocos días en la Sagrada Liturgia, Jesús les dijo, yo no vine a sanar, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Qué bueno reconocerse uno enfermo para tener ese médico, ¿verdad? No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Qué bueno reconocer uno su pecado para decir, a mí me llama Jesús, a mí me está llamando el Señor. En fin, todo esto para mostrarles que a nosotros nos enseña a orar el mismo Cristo. Y por supuesto nos enseña a orar la Iglesia, como lo dije en la introducción, con su propio estilo. Hay una norma antiquísima de la Santa Iglesia que en latín suena así, lex orandi, lex credendi. Lo que se ora es lo que se cree, lo que se cree es lo que se ora. De tal manera que nosotros no hacemos oraciones raras, nosotros no acudimos a unos arcángeles que no están en la Biblia, ni a ángeles, ni a tarots, Me sorprende cómo mandan hasta en los chats católicos una cantidad de ignorancia sobre si esto, eso de ángeles. No hacemos pases mágicos, no hacemos cadenas de oración, eso es una vagamundería. Eso es absoluta mentira, eso de que si lo mandas a 10 personas, en un minuto sonríes y tendrás un milagro. Eso es una vagamundería, eso es despistar la fe de la gente. Y por supuesto nosotros no le damos órdenes a Dios, le pedimos humildemente por Jesucristo. Y así lo hacemos con mucho gusto. Y lo hemos hecho durante 2000 años. Y por eso estamos aquí, porque tenemos lo que hemos pedido. Siempre por Jesucristo, con humildad. A veces pedimos cosas demasiado grandes, pero lo hacemos por Jesucristo. No mandamos a Dios a que la dé. No declaramos cosas. No hay una sola oración de esas en la Biblia. Entonces, volvamos a la fe, que es la que se vuelve oración. Hay dos clases fundamentalmente de oración, la oración vocal y la oración mental, es decir, la oración que se recita. En español decimos con toda entereza, sin ningún complejo, rezar. Ahora se puso de moda que algunos dicen que vamos a orar el rosario o a orar el credo. No, se recitan, ¿verdad? Se recitan las oraciones. Y el apócope de recitar es rezar. Y lo decimos sin complejos. No nos preocupa para nada. Si buscan en el diccionario, rezar también es entrar en oración vocal. La oración vocal es esa que, por ejemplo, con el Salmo, con el Padre Nuestro, con una oración que compuso algún santo, con una oración que nos hace el Papa, nosotros repetimos con nuestros labios. Y la oración mental es aquella que hacemos en el silencio de nuestro corazón. Sobre los dos tipos de oración habría muchas otras cosas que decir, ¿verdad? Por ejemplo, si algún día podemos extendernos un poco más sobre estos temas, hablaríamos de las formas de oración mental y vocal también, que la adoración, la alabanza, la acción de gracias, la súplica de perdón, que es frecuentísima en la Biblia, la súplica de perdón, las peticiones, lo pedid, pidan y se les dará,
Y también, por supuesto, la intercesión de unos por otros. Nosotros intercedemos para que otros reciban favores también. En fin, son muchas las formas de oración. eh, en fin, pero no tenemos ahora el tiempo, ni era nuestro objetivo explicarlas una por una. Pero me interesaba también decirles que hay unas formas de oración mental que son las más fáciles de hacer todos los días y que son, primero, las jaculatorias. Jaculatoria es una flecha, una flechita que se lanza hacia el cielo, así se llaman las jaculatorias. Como por ejemplo, yo te amo, yo te amo. O modifiquémoslo, yo te adoro. ¿Ah? O yo te bendigo. O te doy las gracias. Maravilloso. Son jaculatorias, son flechitas que llegan directo al corazón de Dios. Pero a todos nos conviene buscar un espacio diario para conversar ampliamente con Dios. Si todo el día debería estar lleno de jaculatorias, ¿por qué no nos reservamos, los que vivan cerca de sus templos, un ratico para ir delante del sagrario, ante Jesús sacramentado y hablarle allí? Y los que no tienen pues esa facilidad, un espacio de silencio en su casa, en donde puedan estar un ratico con Dios. ¿Para hacer qué? Para conversar. Y para conversar, ¿qué se necesita? Que dos personas hablen. Entonces leemos la Biblia, les propongo coger en orden los evangelios, primero, leemos un pedacito de la Biblia y luego cerramos la Biblia y le hablamos a Dios de eso que leímos. Esa es la forma más simple de la lectura orante de la palabra de Dios. Yo leo, trato de entender lo que viene allí, por eso recomiendo que sea en orden. Yo trato de entender lo que hay allí y le hablo a Dios de eso. A veces Dios me va a sugerir cambios de vida. Por ejemplo, hoy que nos habla de la oración, hay que orar más. Pero otras veces me va simplemente a revelar algo de sí mismo, como Jesús cuando camina sobre las aguas, me revela su condición divina. Pero por lo general, en ese ejercicio de tomar la palabra, escucharla y hablarle a Dios, hay una conversación muy perfecta, perfectísima diría yo. Si me permiten un testimonio personal, antes de entrar al seminario mayor y tal vez antes de haberme definido, ciertamente antes de haberme definido por el sacerdocio como forma de vida, aconsejado por un buen párroco, hice esto que les estoy recomendando ahorita. Y yo creo que cuando entré al seminario ya había hecho la meditación de los evangelios por lo menos 2 veces, enteriticos. ¿Qué se hacía? Tomar un párrafo por supuesto con sentido completo, una historia, ni siquiera un capítulo entero. A veces un capítulo duraba 3 días. Y ese pedacito, volverlo oración todos los días. Algunos de ustedes tienen acceso a las lecturas diarias de la palabra de Dios, ¿verdad? De la misa. Podría ser el evangelio de cada día. Se sientan en silencio, le piden a Dios, Señor, voy a hablar contigo, ayúdame en este ratico de oración, que yo te dé gloria. Leen, de pronto releen si es necesario, tratan de entender un poco mejor, así como les explico algunas palabras, ¿no? Tratan de entender un poquito mejor y entran en oración. Y tratan de ver a Jesús actuando, de verle sus gestos, de escuchar su palabra, de pronto a veces de memorizarla, ¿no? Qué bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De vez en cuando memorizar una frase que tiene muchas frases célebres nuestro Señor y en fin, así terminar dando gracias a Dios por el ratico, que puede ser más o menos corto, ojalá fuera expresión de mucho amor y pudiera tomar un poquito más de tiempo. En fin, como ven ustedes, el tema de la oración es apasionante y eso es poquito decir. Tenemos que terminar porque se agotó nuestro tiempo, pero quedamos pendientes de la próxima semana en que seguiremos con la lectura del capítulo 6 de San Mateo y les aseguro que en la lectura que vamos a hacer de la Biblia volveremos
sobre el tema de la oración, que es fundamental, es determinante. Por lo pronto, espero que los coloquios con Dios durante todo este rato hayan sido abundantes, porque ahora no podemos prolongarnos, pero digámosle juntos: Señor, te amamos. Señor, yo te amo. Yo te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Te amo, te bendigo, te glorifico a ti, Dios uno y trino. A ti, Padre celestial, creador del universo. A ti, Hijo único, redentor del mundo. A ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, gracias. Gracias por todo. Recibid mi amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, para recibir la bendición, recuerden que la pronunciación del nombre de Dios, en este caso la pronunciación de la Trinidad sobre nosotros, es la bendición, lo que mejor se dice, lo que dice Dios sobre cada uno de nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe siempre. Y muchas gracias por su atención.